Buenos días, Camila. Tenemos que ir más compañeros. Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Les doy la bienvenida al trabajo de la semana 5 y semana 6 de septiembre de este modelo que tenemos de trabajo remoto. Pues, haciendo todo lo posible, les ruego, por favor, me consulten más en el WhatsApp porque me consultan muy poco. Entonces, hagan más preguntitas. En caso de que persistan las dudas, pues se programará una reunión nueva. Veo muchachos con mucha preocupación, pues bastante copia. Con décimo D estoy calificando, estoy un poquito quedado con décimo D, estoy calificando la guía de la semana, finalizando ya de calificar la guía de la semana 1 y 2. O sea, porque esta primera semana fueron una guía por semana, o sea, fueron 2 guías, pero la semana 3 y 4 no he empezado porque pues finalizó la semana pasada. Entonces, finalizo, pero entonces en los grados anteriores y con algunos chicos de décimo D, pues bastante copias. Ruego el favor de que el proceso es muy sencillo, de que hagan el esfuerzo, muchachos, por en en lo posible, hacer el esfuerzo eh, de contestar, de responder y trabajar la guía lo más honestamente posible. El único objetivo es que se aprenda. Y para lograr que se aprenda algo, pues tenemos que cada uno pues hacer el esfuerzo de contestarlo de la manera más honestamente posible que pueda. Los temas son bastante sencillos, muchachos. Si se persisten las dudas, ya saben que se puede consultar al profesor. La semana pasada, por ejemplo, creo que no envié ningún video de solución, generalmente envié un ejercicio resolviéndolo con un tablero acrílico que tengo acá, pero pues la semana pasada no, porque pues prácticamente no preguntó de los 4 cursos que tengo, de 5 cursos, perdón, no preguntó nadie, solamente una chica o un chico por ahí o dos que me preguntaron algo de aclaración por el WhatsApp. Entonces, solicito por favor, muchachos, eh, hacer uso de estos recursos mientras dure esta circunstancia de aislamiento. No sabemos cuánto vaya a durar, pues el tiempo que sea necesario que dure, porque necesitamos estar seguros de que no corremos una gran mayoría de riesgo en el momento en que regresemos a las clases. Entonces, en lo posible, muchachos, hacer lo mejor que se pueda con las guías. Bien, en esta semana, muchachos, seguimos con estado gaseoso. Vamos a trabajar las demás leyes de los gases. En semana 3 y 4 se trabajaron la ley 1, la ley 2 y la ley 3. En semana 5 y 6 se trabajarán de la ley 5 a la ley, perdón, de la ley 4 a la ley 8 o ley 9, una ley de difusión de Graham. Entonces, en estas leyes, lo que se describe es, valga la redundancia, cómo describimos una sustancia en estado gaseoso, cómo la cuantificamos, cómo tenemos una idea de cómo se encuentra un gas. Todas esas cosas son las que tenemos que aprender en esta semana. Vamos a compartir la pantalla inmediatamente. Entonces, bueno, aquí tenemos la guía que también encuentran en la página de Classroom. Ahí está. En cuanto a las evaluaciones, siempre se han puesto cada vez más fáciles. El objetivo es lograr una mayor participación. Mm, no tratar de que un compañero siempre esté como tratando de presentarla y que luego le envíe a otro compañero lo que más pueda, pantallazo. No funciona así, o sea, tratemos de ser un poquitico, muchachos, dentro del punto de vista de aprendizaje. Quiero aprender y entonces voy a intentar responder lo que yo sé, a ver cómo me va, ¿ves? O sea, es más por ese lado. Entonces, muchachos, la entrega de esta actividad, volvemos al método de la semana 3 y 4, o sea, damos 2 semanas para el desarrollo de esta actividad.
es el 10 de septiembre. Es decir, que tenemos tiempo suficiente para poder nosotros desarrollar esta actividad el viernes 10 de septiembre, o sea, no esta semana que viene, sino la siguiente. Cuéntenme, muchachos, ¿la guía se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando bien? A ver, ¿se me fueron? Sí, señor. Ok. Señor, Bueno, gracias, muchachos. Entonces, bueno, también les recuerdo que hoy el colegio está de cumpleaños, ¿no? 26 años está cumpliendo el día de hoy la institución educativa ITEC. Entonces hay una izada de bandera por ahí, pero pues es para quien quiera asistir a las 8 más o menos. Entonces, pero asistir en forma virtual, es decir que es una izada de bandera que se coloca por YouTube, me parece. Entonces por ahí está circulando la página para que de pronto, pues si tienen bien a ver, poder asistir a las 8. Bueno, muchachos, entonces la página de décimo D la tenemos ahí, la estoy reseñando con el cursor. Ahí está la página de décimo D para que ustedes la puedan, eh, para que ustedes puedan de esa manera subir sus actividades. Nosotros es el comportamiento de los gases ideales, como definimos en la guía pasada. Aquí tenemos que trabajar con gases ideales. ¿Qué es eso de gas ideal? El nombre lo dice. O sea, es un comportamiento ideal. Es decir, que un gas real se comporta un poquito diferente. Para cálculos de precisión con estado gaseoso, pues no los hacemos nosotros. De pronto lo hace un diseño de ingeniería, de un tanque, de una tubería de conducción de gases. Entonces, ahí sí se tienen que tener en cuenta algunos ajustes de gases reales. Pero acá, en este caso, pues como son gases ideales, pues no tenemos que ir tanto, sino con las leyes y las ecuaciones de los gases ideales, pues nos basta. Entonces, vamos a revisar, si ustedes se dan cuenta, la semana pasada nosotros trabajamos, no se deja ver el lapicito, bastante lento en internet a veces. Entonces, la semana pasada, muchachos, nosotros trabajamos estas primeras leyes de los gases. Mire, la primera ley, otra vez molestando el lapicito. Bueno, la primera ley, ahí la tenemos. La segunda ley, también la tenemos ahí. Ahí está la segunda ley. La tercera ley, que se escribe de dos maneras, si ustedes se dan cuenta acá, se escribe de esta forma, pero se puede escribir también en forma lineal, que ustedes ya la trabajaron en la semana pasada con algunos de los ejercicios. Ahí está, evidentemente, entonces, la segunda ley, la tercera ley. Entonces tenemos primera, ley de los gases, que es cuando es constante la masa y la temperatura. La segunda ley de los gases, cuando es constante la presión y la masa. La tercera ley de los gases, cuando solamente es constante la masa. Ten en cuenta que en la tercera ley, yo resumo primera y segunda. Si tú tomas la ecuación de arriba y la acomodas en la parte de abajo, vamos a obtener entonces la ecuación 3, o sea, la de la tercera ley. Lo que quiere decir que con la tercera ley de los gases nosotros podemos describir cualquier problema en el cual no se tome en cuenta la masa del gas. Ese es exactamente la tercera ley, que ya se hicieron ejercicios que se entregaron respectivamente en la semana pasada. Entonces, esos ejercicios, pues bueno, vamos a estarlos calificando en el transcurso de esta semana y la otra. Luego, por favor, me disculpe, voy a tratar de tener listas ya esas planillas para poderles mostrar exactamente cómo van. Entonces, bien, aparece una cuarta ley de los gases que estudiaremos hoy, que es la ley de la ecuación de estado. La quinta ley, que es unas condiciones normales de un gas. Las condiciones en las que un gas se encuentra normalmente son 0 grados centígrados, o sea, pasando la Kelvin son 273, y que una mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros a condiciones normales, a la presión de una atmósfera y 273 Kelvin. O sea, se considera que un gas cuando está a 0 grados centígrados y a 0 grados centígrados y a la presión de la atmósfera ocupa un volumen de 22,4 litros. La sexta ley es la de la densidad relativa, muchachos, muy fácil de entender. Nosotros sabemos que un gas no tiene una densidad fija, tiene una densidad relativa o variable. Por ejemplo, si tomamos nosotros una jeringa,
Se demora el lapicito en salir. Si tomamos una jeringa, no lo toma, un poquito lento el internet del día de hoy. Tomamos una jeringa, ya, el lápiz está molestando mucho. Tomamos una jeringa y entonces, por un lado, la jeringa entonces es, aquí trato de dibujar la jeringa, no me quedó bien dibujado. Entonces, más bien, borremos. Por la parte de abajo, la jeringa, entonces nosotros la tapamos y tratamos nosotros de comprimirla por el émbolo. Te das cuenta que el gas, el aire que quedó ahí, si tú la comprimes, empieza a cambiar su volumen, lo cual nos muestra que la misma masa de aire puede tener diferentes volúmenes. Eso trae una consecuencia, que como la densidad es masa sobre volumen, entonces al tener diferentes volúmenes va a tener diferentes densidades con la misma masa. Eso solo le sucede a los gases porque los gases son compresibles. Por eso decimos que la sexta ley habla de la densidad relativa. Bueno, ya vamos a describirlas en detalle. Bien, entonces, aquí está esta ley muy importante que se estudiará en la semana siguiente, que es la ley de las presiones parciales de Dalton. Es cuando nosotros colocamos varios gases en un mismo recipiente y entonces cada gas ejerce su presión particular, o sea, se comporta como si estuviera solo y no existieran los demás gases. Entonces, como cada gas ejerce su presión particular, la presión total será la suma de las presiones particulares de cada uno de los gases que conforman esta mezcla de gases. Esta octava ley, muy conocida por ustedes, muy sencilla, porque es la ley de difusión de Graham. La aplicamos o la hemos visto cuando se aplica un aromatizante en algún lugar. Nos damos cuenta qué tan rápido se esparce el aromatizante debido a que un gas entre menos pese se desplaza más rápido en el aire. Eso entonces nos da una idea de que la difusión de los gases es relativa con respecto a los otros gases que estén ahí, que tan rápido se difunden. Bueno, también hay una ley que es la ley de Avogadro, que no la coloqué aquí, pero que sí está en la guía. Sin embargo, estas leyes se estudiarán en la semana entrante. Entonces, ese es el ejercicio que se les pone, muchachos, cuando yo tengo una jeringa con 4 centímetros cúbicos de aire, luego trato de comprimirla hasta 3 centímetros. ¿Qué ocurre? Pues tengo que hacer más fuerza. Eso significa que a mayor presión, menor volumen. Describe lo que observaste, presentarlo en la reunión de Zoom. Entonces, generalmente lo que debía hacer fue de pronto preguntarle por lista a algunos compañeros y solicitarles qué es lo que observan al tomar de pronto una jeringa, taparla por el extremo de abajo, donde está la aguja, pero quitándosela previamente, y luego tratando de comprimirla. Muchachos, esta pregunta sí, ¿por qué la olla express, antes de destaparla, tenemos que sacarle el gas? ¿Quién me dice esto? ¿Por qué tenemos que destapar la olla express? Perdón, ¿por qué tenemos que sacarle el gas a la olla express? Porque hay mucha presión, profe. Ok, muy bien. Significa que la acumulación de presión, y no es porque le hayan agregado más gas, es la misma cantidad de gas, des en cuenta, pero la temperatura logró que la presión dentro de la olla express aumentara bastante. Entonces, esta valvulita de seguridad que tiene arriba hace que a medida que aumente la presión, entonces la suba y deje salir para evitar que la olla explote. Tenemos cuenta que los gases son muy peligrosos y más si están calientes. Entonces lo que hacemos es colocarle un artefacto para levantar la válvula de seguridad y dejar que salga todo el gas. Cuando estamos seguros de que todo el gas ha salido, ahí sí podemos proceder a destaparla, ¿no? Entonces, ahí está perfectamente la razón por la cual si agitan mucho una bebida gaseosa, ¿ustedes por qué creen, muchachos? De una bebida gaseosa tapada, llega el momento en el cual si el recipiente no se rompe, entonces la tapa sale disparada. ¿Por qué será que esto ocurre? Si agitamos entonces de pronto una bebida gaseosa, como una Coca-Cola, ¿por qué será que la tapa o sale destapada la tapa o se rompe la botella? ¿Qué es que creen? ¿A qué creen que se deba esto? ¿Qué creen que ocurrirá? Por los gases que tiene adentro. Correcto.
Date cuenta que al agitar la bebida gaseosa, ella tiene un gas disuelto, que es el dióxido de carbono. Y cuando la agitas, entonces este gas sale de la solución del líquido y empieza a llenar el espacio que hay entre el líquido y la tapa y se empieza a acumular. A mayor masa de gas, pues obviamente mayor presión y logrará en un momento dado sacar a volar la tapa. Bueno, aquí ya empezamos las leyes de los gases, muchachos, y la cuarta ley de los gases que nos invita a comprender la relación entre todas las variables del gas: presión, volumen, masa y temperatura. Es decir, que en las anteriores leyes no involucrábamos N, que era la masa. Ahora aquí sí la estamos involucrando. Entonces, para todos los gases, la relación presión por volumen sobre masa en moles por temperatura dividido, para todos los gases nos da un mismo valor. Esa es una constante, que aquí para allá le vamos a llamar la constante universal de los gases. Obviamente, la presión va a ir en atmósferas, el volumen va a ir en litros, muchachos, no lo olviden. La masa tiene que ir en moles y la temperatura tiene que ir en grados Kelvin. Esta constante universal de los gases es el mismo valor para todos los gases y la que tenemos acá, 0.082. Tenemos que tenerla muy en cuenta porque aparece en todos los problemas. Algunos libros le llaman R, constante universal de los gases, y el valor es de 0.082, que es atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. No olviden las unidades o no olviden la constante. Esa constante se obtiene de tomar la presión de un gas, multiplicarla por el volumen y dividirla entre la multiplicación de la masa por la temperatura. Siempre vamos a obtener ese valor de 0.082. Entonces, a eso le llamamos R o constante universal de los gases. Escrita de otra manera, PV igual a nRT, presión por volumen igual a moles por constante universal, que son los 0.082 por temperatura. Así queda escrita la ecuación que tenemos aquí en la parte de arriba. Bastante lento lo del lápiz, no quiere darnos ahora. Bueno, la ecuación que tenemos aquí en esta parte de arriba, a ver acá, aquí. Bueno, aquí está. Esta ecuación, obviamente, si nosotros pasamos esto que está aquí dividiendo en de aquí al otro lado a multiplicar, entonces la ecuación de estado o la ecuación general de estado que reescribe cualquier estado de un gas está reseñada por esta que está acá. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de esta cuarta ley. Bastante sencillas todas las aplicaciones de los gases porque son muy fáciles. Entonces, nos dice aquí, ejemplos de esta cuarta ley: hallar el volumen ocupado, mira que te da la masa por 300 gramos de dióxido de carbono a unas condiciones de ¿quién? De temperatura 25 y presión 2.3 atmósferas. Como bien es sabido, muchachos, nosotros la masa tenemos que darla en moles, la temperatura en Kelvin y la presión ahí está en atmósferas. Entonces, los datos obtenidos los organizamos: presión 2.3 atmósferas, temperatura 25 grados centígrados, le sumamos 273 y nos quedan 298 Kelvin. Entonces, para las moles, mira que la temperatura tuve que acomodarla a grados Kelvin. Le sumé 273 y ya me da los Kelvin. Las moles, ¿cómo las voy a hallar? Estos gramos de dióxido de carbono tengo que pasarlos a moles. Para eso tengo que conocer el peso molecular. Ya sabemos que el carbono pesa 12, pero es un carbono, o sea, 12 gramos. Que el oxígeno pesa 16, pero son 2, o sea, son 32, y sumado nos dan 44, es el peso de una mol. Con el peso de una mol puedo verificar cuántas moles hay en los 300 gramos. Entonces, miremos lo sencillo. Aquí, esos 300 gramos, sabemos que una mol pesa 44 gramos y nos da exactamente en moles. Ya en este momento tenemos todos los datos: presión, temperatura
Y masa la tenemos en las unidades de reemplazar en la ecuación de estado. Y nos tenemos que la constante universal de los gases, que siempre será 0.082, esta ya sabemos de dónde sale. Reemplazamos en esta ecuación de estado, pero mucha atención, muchachos, que ahí lo que tenemos es que tratar de despejar, ¿qué cosa? Despejar el volumen, ¿sí? Entonces, si tú la tienes aquí, ya está escribiendo bien el lapicito, presión por volumen igual a moles por constante universal por temperatura. Si tú vas a despejar volumen, entonces, ¿qué hacemos? Pues la presión la pasamos a dividir. Sí, porque lo que estamos despejando es volumen. Entonces, la presión la pasamos a dividir. Entonces, N por R por T dividido entre ¿qué? Entre la presión. Y date cuenta que lo que hicimos fue despejar. Todo esto dato lo tenemos. La masa en moles, ya la tenemos por acá, 6.8 moles. La constante universal de los gases, que es 0.082 atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin. La temperatura en Kelvin, ya la tenemos por allá convertida. Y la presión en atmósferas, que no la dio el problema. Entonces, todos esos datos los tenemos y los reemplazamos para de esa manera hallar el volumen. Entonces, muy sencillo, muchachos, para que ustedes puedan correr el video las veces que consideren necesario de la clase y entonces puedan resolver. Aquí ya tenemos el resultado, nos dio 72,2 litros, o sea que ese gas, esa masa de gas a esas condiciones de temperatura y esa presión ocupa un volumen de 72,2 litros. Siempre tenemos que utilizar esa ecuación según lo que nos esté preguntando el problema. Entonces, si nosotros tenemos P por B igual a nRT, tiene muchos dichos esta ecuación. Bueno, si te preguntaron por decir algo por la temperatura, entonces fácilmente esto lo pasas a dividir al otro lado. Si te preguntaron por la masa en moles, entonces R por T lo pasas a dividir. Exactamente. Si te preguntan es por la presión, entonces el volumen lo pasas del otro lado para acá a dividir, según lo que tú necesites de la ecuación. Entonces, así sucesivamente vas a encontrar la forma de despejar esa ecuación. Una derivada de la ecuación de estado sería la quinta ley. Y entonces, ¿por qué es una derivada? Porque se deriva de la ecuación de estado. Entonces, esta quinta ley tenemos lo siguiente. Entonces, son las condiciones normales de un gas. ¿Cuáles son las condiciones normales de un gas? Un gas se considera condiciones normales cuando la temperatura es 25 grados centígrados y la presión es de 1 atmósfera. Pero esta parte es la más importante. Una mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Esta es la parte fundamental. Una mol de gas ideal ocupa, ¿a qué? A condiciones normales. Aquí les voy a llamar, a condiciones normales les voy a llamar CN. Está molestando otra vez el lapicito. Condiciones normales. CN. ¿Y cuáles son las condiciones? Una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen ocupado por una mol de gas ideal a condiciones normales? Pues el volumen ocupado por una mol de gas ideal a condiciones normales es un volumen de 22,4 litros, como lo estamos mostrando ahí al rayar con el lápiz. Veamos lo que dice este problema. Dice así, vamos a borrar acá, anterior, y ustedes corren el video las veces que sea necesario. Uy, molestando, no sé si es el lápiz. Ok, bueno, ahí el zoom. Hallar el volumen ocupado por 400 gramos de dióxido de azufre a condiciones normales. ¿Cómo es a condiciones normales? Dime, alguien iba a preguntar, bueno. Entonces, el gas está a 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Entonces, aquí hay un errorcito porque a condiciones normales el gas no está a 25, está a 0 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces, ese sería lo único. Podemos aplicar la ecuación de estado, PV igual a nRT. Los 400 gramos los pasamos a moles. Entonces, por aquí está, mire el paso de 400 gramos a moles con el peso molecular del dióxido de azufre, 6.25. Entonces, como nos pide el volumen ocupado, despejamos volumen de la ecuación de estado, presión por volumen,
igual a número de moles por constante universal por temperatura. Son dos caminos. Este camino es el largo. Hay un camino demasiado fácil y corto que ya lo miramos ahorita. Entonces, eso es por las dudas que le pueda surgir a alguien en el proceso. Entonces, el volumen ocupado, otra vez despejamos volumen, y entonces volumen es igual a moles por constante universal por temperatura dividido entre presión. Entonces, volumen, moles, las moles las tenemos acá, ya convertida los 400 gramos a moles, 6.25 mol por constante universal, que es, como está escrito allá, 0.082. Achicamos un poquitico aquí la pantalla para que 0.82, que es atmósferas por litros. Esto siempre se lo escribimos sobre moles por grado Kelvin. ¿Ya? Por la temperatura que aquí, bueno, aquí yo le pasé el, bueno, pero realmente es 0 grados centígrados. 0 grados centígrados, no 25, lo cual nos quiere decir que son 273 Kelvin, porque 25 más 273 no te va a dar eso, pero 0 más 273 sí te da eso, o sea, esto no es 25, sino es 0. Dividido entre la presión es de una atmósfera, entre una atmósfera, y des en cuenta cómo, muchachos, entonces cancelamos unidades moles con moles, atmósferas arriba con atmósferas abajo, grados Kelvin acá con grados Kelvin acá, y el resultado pues nos va a dar en litros, que es realmente lo que tenemos que sacar del volumen. Ese se obtiene multiplicando entonces 6.25 por 0.082 por 273, y ese resultado entonces nos daría de 139.9 litros. O sea que esa masa de gas a esas condiciones ocupa un volumen de 139.9 litros. Ahí está, ten en cuenta, muchachos, es muy fácil el procedimiento, no tiene ninguna dificultad, entonces nosotros podemos desarrollarlo. Pueden revisar el video las veces que sea necesaria. En este ejercicio tener en cuenta que no son 25, les digo, muchachos, no son 25, son exactamente 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, vamos aquí ahora a mirar el camino sencillo, el camino fácil. ¿Sí? Aquí está 139, el resultado anterior. El camino fácil, muchachos, es que a condiciones normales, una mol de gas ideal ocupa un volumen, una mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Y una simple regla de 3 nos hace el cálculo. Entonces decimos, una mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Esos gramos de gas que nos dieron, pasados a moles, son 6.25. Entonces, mire, 6.25 moles, que son los 400 gramos, ¿qué volumen ocuparán? Si un mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen de 22.4 litros a condiciones normales. A condiciones normales. Y al cancelar, muchachos, efectivamente, al hacer esta operación, nos da el dato que tenemos aquí en la guía, 140 litros. Ahí está. Entonces pueden utilizar el camino de arriba o este camino que es bastante corto y rápido, siempre que estemos hablando de un gas a condiciones normales. Ténganlo muy presente porque pues este volumen de 22,4 litros solo ocurre cuando el gas está a condiciones normales, o sea, condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bien, aquí ya le damos ingreso. Otra derivada sería la ley 6 y es la densidad relativa. La densidad relativa es porque efectivamente, como les decía, muchachos, un gas no tiene una densidad fija. Un gas tiene una densidad que cambia, y por eso cuando yo les ponía el ejemplo de la jeringa acá, la jeringa, bueno, aquí le hacemos el émbolo de la jeringa. Bueno, si nosotros tenemos cierto volumen de gas,
¿cierto? Tapamos de alguna manera la jeringa por un extremo, comprimimos la jeringa, o sea, movemos el émbolo hacia abajo aplicándole cierta fuerza, o sea, generando cierta presión. Te das cuenta que efectivamente, entonces vas a tener condiciones de dos presiones. Bueno, vas a tener ahí una circunstancia en la cual tienes esta masa de gas con este volumen inicial y tienes ahora esta misma masa de gas, porque no ha cambiado, pero con un volumen diferente. Como la densidad, tú ya sabes, es masa sobre volumen, ¿qué sucede? Pues tenemos la misma masa, pero diferente volumen. Y si tenemos diferente volumen, entonces significa que no es la misma densidad, es una densidad en el mismo caso, en el caso 1 y una densidad diferente en el caso 2, lo cual nos trae como consecuencia de que la densidad de un gas depende del volumen ocupado, no tanto de su masa, sino del volumen. Y como el volumen es cambiante, pues como los gases se pueden comprimir, por lo tanto, entonces la densidad de un gas no es fija, sino es relativa. Eso es lo que se explica aquí con esta primera parte. Por ejemplo, aquí te doy un ejemplo, 300 gramos de nitrógeno en un recipiente de 100 centímetros cúbicos, y mira, ahí está su densidad, 3 gramos por centímetro cúbico. Si esta masa se pasa ahora a un recipiente de 300, o sea, se aumenta el volumen 3 veces, vamos a obtener una densidad diferente. ¿Sí lo ven? Entonces la densidad disminuyó al aumentar el volumen. Eso significa que la densidad de un gas, pues realmente depende del recipiente que lo contenga. Por eso entonces aquí en esta situación derivada, vamos entonces a especificar esto, la densidad relativa de un gas. Entonces, bueno, aquí viene la explicación cómo acomodamos esta ecuación de estado, cómo la vamos a acomodar específicamente a la densidad. Y nos basamos en lo siguiente. Las moles, ¿qué es? Moles, si te has dado cuenta que es la masa en gramos sobre el peso molecular en gramos por mol. ¿Ok? Y la densidad, sencillo, es masa sobre volumen. Ahí está. Si todo eso tratamos de acomodarlo en la ecuación de estado, o sea, la del PV igual a nRT, la que tenemos nosotros, que ya sabemos de dónde surgió, despejando la presión, nos va a quedar de una manera intencional para que nos quede el volumen dividiendo como realmente está en la densidad. Y ahora nos damos cuenta que si yo reemplazo las moles, presión, moles, moles, entonces, ¿qué es masa sobre peso molecular? Masa sobre peso molecular, PM, por la constante universal, por la temperatura, todo esto sobre el volumen. Ahora, arreglando un poco la ecuación, porque este peso molecular, como está dividiendo a una multiplicación, él puede utilizar la ley matemática de la oreja de los medios y extremos. Quiere decir que este peso molecular baja, queda presión, quedaría masa en gramos por constante universal, por temperatura, y el volumen queda ahí. Al otro lado voy a pasar el peso molecular. Bueno, no a pasarlo, sino a acomodarlo un poquito. Y si te das cuenta, aquí te ha quedado masa sobre volumen, lo cual quiere decir que eso es densidad. Entonces, presión es igual a densidad por constante universal por temperatura. Bueno, eso es lo que aparece acá, es realmente la demostración. Y date cuenta dónde encuentras la densidad. ¿Sabes? Mira, o sea que con esto tú puedes hallar la densidad de un gas dependiendo de qué, de la presión y la temperatura a la cual se encuentra. Directamente lo puedes hallar dependiendo de esas dos condiciones y conociendo quién es el gas, por eso necesitas el peso molecular. Bien, un ejercicio ya aplicado para este caso que tenemos acá, en esta descripción de la guía, y explicamos este ejercicio porque ya, bueno, el tiempo empieza a molestarnos un poquito. Y las siguientes leyes, presiones parciales de Dalton y densidad relativa, pues las explicamos en la semana siguiente. Esa semana habrá evaluación, obviamente, muchachos, de la semana anterior.
Entonces, esta evaluación, entonces, la vamos a presentar el día miércoles o jueves, como se les hace de la misma manera que se habilitó la semana anterior. Estar pendiente y presentar estas evaluaciones que hay muchos muchachos que les pasa por alto y no sé, es muy fáciles, no las hago difíciles, de manera que las puedan presentar y saquen buena calificación. Dice aquí, hallar la densidad relativa de un gas de amoníaco que se encontraba a una temperatura de 40 grados centígrados y una presión de 3 atmósferas. Los 40 hay que pasarlos a Kelvin, ahí está, y la presión son 3 atmósferas. El peso molecular no lo sé, pero des en cuenta que con este procedimiento hallo el peso molecular del amoníaco, que son 17 gramos. Reemplazamos, yo le puse D mayúscula, bueno, la densidad relativa de un gas al despejarle allá la ecuación. Entonces, si nosotros tenemos P igual a D RT sobre peso molecular, ¿qué sucede? Que tenemos que despejar la densidad. ¿Cómo la despejamos? Pues fíjate que este peso molecular sube a multiplicar, quedando presión por peso molecular dividido entre constante universal por temperatura. Y ahí tendríamos el despeje de la densidad para que puedan correr el video las veces que quieran. Entonces, al reemplazar esto, no te cuenta presión, 3 atmósferas, me la dio el problema. ¿Listo? Peso molecular, 17 gramos por mol. Se lo calculamos ahí, el peso molecular, ¿listo? Porque es amoníaco, aquí lo tenemos calculado. Sobre constante universal, 0.082 atmósferas litros sobre mol por grado Kelvin por la temperatura. Y al hacer eso, evidentemente tenemos la densidad relativa que son 19 gramos por litro. Ahí, muchachos, entonces, el día de hoy, entonces, como les digo, dejamos hasta en ese puntico, ¿no? No vamos a, de todas formas, a avanzar mucho porque desde la semana entrante vemos las presiones parciales de alto. Bueno, acá, tener en cuenta las cancelaciones, ¿no? Atmósferas cancelamos con atmósferas, moles con moles, Kelvin con Kelvin, etcétera. Y ahí entonces vamos a obtener de esa forma las unidades que van a ser gramos por litro, masa sobre volumen, que va a ser la densidad. El dato, al hacer los cálculos, recuerden que en la parte de abajo hay una multiplicación, sería 3 por 17, dividido entre abajo hay una multiplicación 0.082 por 313. Entonces, a la parte de abajo se coloca paréntesis para que quede sencillo. Y ahí obtenemos el resultado. Pueden practicar varias veces con este ejercicio de práctica que deja aquí la guía para que ustedes tomen más habilidad y más interpretación, que es lo que más interesa. Como les decía, muchachos, no tanto la generación de la calificación, sino que se genere aprendizaje. Y eso es lo que estamos tratando de buscar. La guía, pues trato de colocar mucha explicación ahí para que lean, para que puedan comprender. Pero muchachos, lo más importante es que se haga un trabajo honesto. Bien, vamos ahora acá a tomar el pantallazo de asistencia. Tenemos 16 participantes. Entonces, en la captura de pantalla. Bien. Y capturamos ahí. Hacemos captura de pantalla de los participantes que están para de pronto hacer el seguimiento de la lista. Entonces, bueno, creo que nos está quedando ya un minutico. Entonces, simplemente invitarlos a que se desarrolle las actividades de manera adecuada. Ya saben que ahorita pues a las 8 si gustan pues hay una isla de bandera celebrando específicamente los cumpleaños del colegio. También muchachos, recordarles que esta guía se entrega este viernes en 8 y hacer las cosas con tiempo, no dejen a última hora, no traten de copiar los trabajos, traten más bien de hacerlos a ti, de hacerlos ustedes mismos. La honestidad es la que nos garantiza un buen aprendizaje. Entonces ese pequeño esfuerzo, porque no es mucho, porque está muy sencillo, solo es leer la guía, entender, desarrollar los ejercicios, desarrollar los ejemplos, preguntar al profe lo que las dudas que estén pertinentes. No siendo más muchachos, entonces les deseo pues que pasen
una muy buena semana, que me pregunten bastante si es necesario se programa otra clase, no hay problema. Entonces, ustedes tienen que generar su aprendizaje, muchachos, tienen que ser autónomos en esa parte y lograr los objetivos que nos trazamos todos con